entrevistamos a la nueva ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina Correa. Bom dia. Bom dia, Valéria. A gente veio entrevistar a señora porque... Señora ministra, quisimos hacer una entrevista porque por primera vez en la historia de Brasil el tema de la demarcación de las tierras indígenas pasó a ser competencia del Ministerio de Agricultura. Hay cierta preocupación en la comunidad internacional. ¿Esto puede significar que habrá menos demarcaciones en Brasil? De jeito nenhum. De ninguna forma. Primero le quiero dar un dato histórico. El primer Servicio Nacional de los Indios estaba en el Ministerio de Agricultura en el pasado. Después fue creada la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, y esta competencia pasó a la FUNAI. No pasado. Después fue creada FUNAI y ahí pasó. El Ministerio de Agricultura ya abrigó este Servicio Nacional de los Indios. Ese Servicio Nacional de los Indios. Lo que vino ahora para este ministerio fue simplemente que se quitó un departamento ligado a la gestión de la tierra y pasó al INCRA, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que cuida todo lo relativo a las tierras de los asentamientos, de los habitantes de los quilombos. Entonces, ese departamento que estaba en la FUNAI, el INCRA ya hacía esto, incluso trabajaba junto a la FUNAI. Toda parte de FUNAI. Entonces, este departamento que estaba en la FUNAI ligado al Ministerio de Justicia salió del Ministerio de Justicia y la FUNAI fue dividida en dos, aunque ella llegó aquí entera, con sus departamentos, sus empleados y las áreas indígenas. La parte humanitaria y cultural quedó con el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué significa en la práctica? Quiere decir que el Brasil tiene leyes. Eso significa que Brasil tiene leyes. En la Constitución existe la defensa de los indígenas, la demarcación de las tierras. Existe un marco temporal que fue creado en 1988. Entonces, esta preocupación del mundo en relación a esto no existe, porque Brasil vive en un Estado democrático de derecho. Tenemos un parlamento que funciona, las leyes se están cumpliendo. El judicial, el legislativo y el ejecutivo, los tres poderes son independientes y las leyes están para ser cumplidas en Brasil. Lo que existe en la práctica es que queremos que haya incluso más justicia. El ministro de Agricultura no va a intervenir en eso. Es el INCRA que va a tener que cumplir la ley brasileña que está ahí para ser aplicada. Entonces, en este gobierno no veremos leyes retroactivas para, por ejemplo, disminuir las áreas protegidas o los parques naturales. Solo si el Parlamento derriba el Código Forestal y hace una propuesta de enmienda constitucional para derribar lo que hay en la Constitución sobre las tierras indígenas. ¿Es el Parlamento que tiene la última palabra? ¿Estas cosas no pueden ser cambiadas por decreto? No. Quien tiene la última palabra está en la ley, en la Constitución brasileña. Hay otro problema en las tierras de la Amazonía, donde es obligatorio preservar el 80% del territorio. Pero hay falsos productores agrarios que en realidad trafican madera de forma ilegal. ¿Qué se puede hacer contra esta situación? Estoy segura de que este gobierno será muy rígido en relación a este asunto. Los bandidos en este gobierno tendrán la ley rígida en contra. Entonces precisamos intensificar la fiscalización de aquellos que dicen que son productores agrícolas, pero que no lo son y que en realidad contravienen las leyes. ¿Quién va a tener que hacer la fiscalización? ¿Son los órganos federales existentes como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, el IBAMA, o van a ser creados otros órganos? No, ya existe. No se va a crear nada. Lo que existe hoy es el cumplimiento de la ley de forma igual para todos. No puede ser que un lado sea más beneficiado que otro. La ley debe ser igual para todos. El presidente Jair Bolsonaro dijo en algunas ocasiones que hay una fiesta de multas del IBAMA. Mi duda es, ¿el IBAMA tiene que fiscalizar las situaciones ilegales o tiene que fiscalizar menos porque se está excediendo las multas? No, este festival de las multas incluso es de órganos del gobierno hacia el gobierno, y estas multas no acontecen. Ahora sí existe una exageración en relación a los productos rurales. El IBAMA precisa ser primero más educativo y después multar a aquellos que son reincidentes ante la ley. Pero existe mucha noticia plantada para denigrar la imagen de Brasil.
Un país que preserva más del 65% de sus reservas nativas originales no puede ser tachado de gran transgresor del medio ambiente. Esto me deja indignada. Claro que tenemos máculas y que hay personas responsables de deforestar de forma ilegal. Pero estos no son productores y precisan ser punidos en el rigor de la ley. Sin embargo, Brasil no es transgresor del medio ambiente. Tanto es que es uno de los países del mundo que más preserva. Precisamente hablando de la imagen, varias fuentes en las últimas semanas afirmaron que en el caso de que Brasil se aleje de la ley y de la preservación, podría haber represalias contra los productos brasileños y que los empresarios del agronegocio tendrían problemas en colocar sus productos en el mercado internacional. ¿Usted cree que sería posible? Claro, existe un juego de fuerzas en el mundo, incluso comercial. Brasil incomoda mucho. Incomoda a Europa, que también necesita su protección, necesita proteger a sus agricultores. Nosotros lo entendemos perfectamente. Ahora Brasil también necesita proteger a sus productores, porque Brasil tiene 210 millones de habitantes. Necesitamos que haya comida en abundancia en la mesa de los brasileños y también tenemos excedentes para exportar. Entonces Brasil incomoda a mucha gente al igual que un elefante. Está claro que en un primer momento puede haber represalias, pero el mundo puede quedar absolutamente tranquilo porque las leyes brasileñas ambientales son las leyes tal vez más rígidas del mundo. Vamos a fiscalizar, pero dentro de la ley, sin protección de un lado o de otro. Otros de los grandes asuntos, especialmente en un estado tan grande como Brasil, es la reforma agraria, un asunto que se viene arrastrando desde hace varios gobiernos. Hay un dato de la ONG Oxfam que muestra que el 1% de los productores agrarios poseen más del 60% de las tierras en Brasil. Esta sería una gran desigualdad según una visión europea. ¿Usted cree que en su gobierno será posible hacer una reforma agraria? Bueno, yo no conozco este dato de que el 1% de los productores poseen una cantidad tan grande de tierras. La reforma agraria en Brasil tuvo mucho éxito, tanto es que hoy faltan personas para la reforma agraria. Hoy, si analizáramos en detalle las áreas ya entregadas para la reforma agraria que Brasil compró y distribuyó entre los pequeños productores y los agricultores asentados, hay muchos lotes vacíos. Ahora, primero necesitamos poner en orden la casa. Precisamos dar condiciones para estas personas que están en el campo, los pequeños productores, para que tengan dignidad en la supervivencia y no en una simple subsistencia. Entonces, existe una meta en el gobierno de distribución de títulos a personas que ya podrían tener sus títulos porque están en las tierras hace más de 10 años. Según indica la ley, después de 10 años viviendo en un asentamiento, ellos tienen derecho a su título de propiedad. Hace 2 años teníamos 1 millón de títulos para distribuir. El gobierno pasado distribuyó en los últimos 2 años casi 300.000 títulos. Y ahora vamos a intensificar la entrega de esos 700.000 títulos. Y ahí será necesario evaluar si todavía hay gente. Brasil es enorme, hay mucha tierra. Entonces, quien quiere trabajar en Brasil tiene lugar para trabajar y vamos a dar condiciones para que estos pequeños productores trabajen, ganen dinero y tengan dignidad para vivir. Me gustaría preguntarle sobre el movimiento de los sin tierra, que durante mucho tiempo ocuparon tierras, según ellos improductivas, según los dueños ocupadas ilegalmente. Siempre hay dos versiones de los hechos. Recientemente el presidente Jair Bolsonaro habló de la posibilidad de convertir esos grupos en organizaciones terroristas. ¿Usted no cree que es un poco exagerado hablar de terrorismo? Lo que pasa es lo siguiente. Hoy disminuyó mucho, pero lo que acontecía en el pasado era la invasión de tierras. A partir del momento en que tierras productivas o improductivas, había de todo. No existía solo un tipo. Siempre hay los dos lados.
Muchas tierras productivas fueron invadidas y muchas tierras improductivas también. Lo que acontece con la legislación brasileña es que quien tiene tierras improductivas hoy las pierde. Existen algunos índices con diferentes denominaciones que los productores están obligados a cumplir. Tenemos leyes muy rígidas. Entonces, lo que no se puede más y que no va a ser admitido es la invasión ilegal, sea del tipo que sea. Esto no será permitido en el gobierno de Jair Bolsonaro. Pero ¿habrá recursos humanos y financieros suficientes para asentar a todas esas familias sin tierra? Las personas en la orilla de las carreteras, no todos son sin tierra. Son personas que a veces vienen de las periferias de la ciudad y que están allí y no se quedan en los campamentos. Te invito a visitar un campamento en la orilla de la carretera durante la semana. Verás 30 a 40 barracas y 2 personas que se encargan de todo. ¿Por qué? Porque el gobierno es asistencialista, concede bolsas familia. No digo que no las necesiten. Pero no siempre son personas de las áreas rurales y con aptitud agrícola. Entonces, esto es lo que precisa ser revisado. Hoy tendríamos tierras suficientes ya compradas por el gobierno brasileño para asentar a la gran mayoría de las personas que están en la orilla de las carreteras. Solo para terminar, otro tema muy importante es el de los pesticidas. Muchos de los productos utilizados en Brasil son prohibidos en Europa. Yo encontré un dato: 1/3 de los 504 pesticidas autorizados en Brasil no serían autorizados en la Unión Europea. ¿Habrá un aflojamiento durante su mandato de los criterios de Anvisa, el órgano responsable de analizar los agrotóxicos? ¿Ustedes acham que Brasil va a entrar en un caos? Es claro que no. ¿Ustedes creen que Brasil va a entrar en un caos? Está claro que no. Lo que precisamos, incluso la nueva ley sobre los pesticidas, que todavía debe ser votada, dice lo contrario. Pretende modernizar, tener transparencia y gobernanza, y que productos que todavía no pueden ser utilizados aquí porque se quedan 8 años en fila, puedan estar entre los productos utilizados por los productores rurales. Entonces, la ley no es para usar más veneno, no es para contaminar el medio ambiente, todo lo contrario, es una ley modernizadora para que productos sean utilizados al mismo tiempo que allá y que sean prohibidos otros que tal vez estén siendo utilizados porque no hay otras moléculas que hagan de manera más moderna lo que es necesario. No existe agricultura tropical sin el uso de pesticidas. Ahora, la dosis, el productor no quiere usarlos. Solo los usa cuando es necesario, porque incluso el coste de los productos es muy alto. Entonces, resumiendo, ¿no hay razones para estar preocupados? Ni un poco, al contrario, hay razones para preocuparse, porque Brasil va a mejorar. Muchas gracias, señora ministra. Esta ha sido la entrevista con la nueva ministra de Agricultura, Teresa Cristina Correa. Les pedimos que se queden con nosotros para seguir nuestra programación en el canal internacional France 24.